Al final de lo que estábamos en el tema de toma de decisiones, quisiera repasar estos ocho conceptos del proceso de la toma de decisiones. Comprensión del problema, saber qué queremos, recopilación de la información relevante, estudio de mercado, hemos hablado mucho de eso, del estudio de la necesidad de tener buenos datos de información. Y hemos visto todo el tema de alternativas y posibles soluciones alternativas para definir realmente cuál de las alternativas es mejor. Identificación de los criterios. Vamos a ver lo que les he mostrado, lo que son los criterios de evaluación para la toma de decisiones, el TIR, el BAN, relación beneficio-costo, etc. ¿Sí? Obviamente tenemos que tener el mismo criterio para todas las alternativas para poder compararlas. Pasar después a la evaluación de cada alternativa, y les he hablado bastante o les he mostrado bastante el tema de análisis de sensibilidad. O sea, no podemos dejar de hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué análisis de sensibilidad? Lo que les he mostrado, ¿no? Variamos la tasa de interés, variamos el plazo, variamos la demanda, y podemos hacer, gracias a poder estructurar el proyecto en un software. Hemos dicho que hay mucho software para esto. Un gran software es el Crystal Ball, pero si lo podemos hacer, y como les he mostrado, lo podremos hacer un Excel, que es fácil hacerlo. Poder meterle alguna análisis de sensibilidad dentro del Excel que me permita a analizar cada alternativa. O grupos de variables que hacemos variar en forma simultánea. Algunas veces lo que yo he hecho es un análisis de evaluaciones con datos estocásticos, que quiere decir con datos aleatorios. No decir esto puede variar, no, meter una matriz de datos y que el computador vaya calculando y me diga cuáles son las opciones de mayor, menor rentabilidad, etc. ¿Sí? Finalmente, la elección de la alternativa para implantar la solución, y esto que también se insiste mucho, vigilar los resultados a medida que se va construyendo el modelo y se va haciendo en la proyección para después poner en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, eso cuanto a un resumen de lo que es la toma de decisiones. Habíamos dicho que este es un problema de plata y tiempos, ¿sí? Dinero en el tiempo. Y por lo tanto, primero hay que hacer una planificación, una planeación y un control de desembolso de capital. ¿Qué es el desembolso del capital? Es la plata que vamos poniendo al proyecto. Y por lo tanto, si nosotros predimos tanto, hay que ver que ese tanto, ¿no es cierto?, no se distorsione. Porque si planeamos y dijimos, vamos a invertir o vamos a poner un capital de 50.000 y después aparece que son 80.000, seguro que vamos a estar desfaseados y capaz que no es rentabilidad. ¿Sí? Aquí les dejo algunas referencias de donde he obtenido algunos temas, ¿sí? En relación a la definición de la plata en el tiempo, que es la dimensión del tiempo, la evaluación del proyecto, los métodos de medición económica donde se desembolsa el capital, que lo vamos a ver enseguida,
en el capítulo 2, el periodo de recuperación, cuánto tiempo recupero el dinero, la autovalización y obviamente la bibliografía, ¿sí? Entonces, ¿qué son los desembolsos de capital? El uso de los recursos para adquirir activos. Activo es, ¿no es cierto?, lo que vamos adquiriendo, lo que vamos invirtiendo, ¿sí? Entonces, eso contrastado, ¿no es cierto?, el día de mañana contra los ingresos, ¿sí? Hay que reducir los costos futuros a medida que se va implementando. Siempre, ¿no es cierto?, pensando hacia el futuro. Entonces, en el futuro, los ingresos y los egresos, hay que ver el tema del retorno. En general, ¿no es cierto?, tenemos los proyectos de adquisición de bienes de capital a largo plazo. ¿Qué quiere decir a largo plazo? Porque hay bienes de capital en un proyecto de inversión que, por ejemplo, si es una fábrica, ¿no es cierto?, que no voy a hacer inversión, no voy a comprar toda la fábrica, capaz que voy haciendo por etapas para ver el tema del rendimiento de la producción. Pero deberían estar en el proyecto los valores futuros comprometidos para la operación. Cuidado con la operación. Una cosa es implementar el proyecto y después la operación es todos los días y para toda la vida, toda la vida del proyecto, ¿sí? Y los desembolsos menores de capital, ¿no es cierto?, cosas que no son muy costosas. Por ejemplo, algunos mantenimientos de activos operacionales o compra de algunas herramientas, ¿sí? Obviamente este artículo está bastante dirigido a lo que es industria, pero igual es aplicado a nuestro sector. ¿Cuáles son esas dimensiones del tiempo que tenemos que tener en cuenta? Es una dimensión, ¿no es cierto?, que se vislumbra a largo plazo. Hemos dicho que hay proyectos que son a 10, 15, 20 años. Entonces, ¿cuánto va a durar el proyecto? Obviamente que puede ser un tema de análisis de sensibilidad. Otra dimensión del tiempo es hacer un plan estratégico a largo plazo. Entonces, les había comentado algo muy importante, que hoy por hoy, ¿no es cierto?, en este país y sobre todo en Santa Cruz, el municipio ha sacado una ley de APP, Alianzas Públicas y Privadas. ¿Qué significa eso? Es una alianza del Estado y un privado. Lo que han hecho legal hemos visto, ¿no es cierto?, lo que es una concesión administrativa. Y hemos hablado, por ejemplo, de que estuvo en concesión con un operador privado el puente ahí sobre el segundo anillo de la universidad, que el señor puso propaganda y sacó en 10 años $700,000 más o menos. Y ese puente costó 130,000. O los proyectos de inversión que quiere hacer el municipio, lo deben haber escuchado al alcalde en su campaña, que quiere hacer un bulevar desde el segundo anillo hasta el cuarto anillo sobre el Canal Isuto. Entonces le dará permiso de una concesión a un privado para que venga, tape el segundo anillo, el Canal Isuto, perdón, construya, no puede vender, siempre el bien será del municipio. Construya y alquile. O el caso del Cinecenter, que es de la Fuerza Aérea y lo puso en concesión 20 o 30 años, y ha venido un privado, ha construido y después tiene que devolvérselo. Entonces, hoy por hoy, tanto la gobernación como el municipio han sacado leyes de alianza público-privada, porque el público no pone plata. Y estos son tiempos, ¿no es cierto?, que hay escasez de dinero. Entonces hay que generar proyectos de alianza público y privada.
Entonces, el municipio deberá definir cuál es su plan estratégico a largo plazo en las alianzas públicas y privadas e incentivar a los privados para que pongan dinero en proyectos que no le va a costar al municipio. ¿Quién va a pagar el proyecto? El usuario, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el privado va a hacer una construcción, la va a explotar, va a sacar dinero de alguna manera, ¿sí? Y se va a hacer obra sin que el municipio ponga plata. En otra dimensión del tiempo, ¿no es cierto? El plan táctico a corto plazo. Entonces, tenemos largo plazo dentro de un plan estratégico y también tenemos la dimensión del tiempo a corto plazo, ¿sí? Entonces, en la elaboración, y fíjense que todo esto está significando, ¿no es cierto?, en el tiempo que hay que hacer inversión. ¿Y quién define cuánto se gasta en el tiempo? Es parte de las inversiones, es parte de la ingeniería, es parte de los ingenieros civiles que tienen que hacer una obra y tienen que hacer un presupuesto y ajustarla en el tiempo necesario como para que al menor tiempo posible haya un retorno y se empiece a producir recursos. Entonces no es que la obra no importa, que la hagamos, que se atrase, en los días que se atrase es plata que se está perdiendo. Por lo tanto, los ingenieros civiles, que son los que presupuestan las obras, son los responsables que eso esté lo más ajustado posible. Ustedes tienen una materia que creo que se llama sistemas de ingeniería, no sé si alguien la ha hecho ya, donde ven todo el tema de plazo del PER, CPM, y obviamente hay metodologías para ajustar los tiempos, y obviamente también hay software para definir la ruta crítica y los tiempos de cada actividad. Pero además eso tiene que ver con mucha experiencia en los rendimientos de obra, ¿no? Entonces, ¿cuánto tarda en hacer un metro cúbico de hormigón, digamos? Y no es cuestión de hacer un análisis de precio unitario cualquiera. Hay que tener experiencia para hacer los rendimientos de cuánto se tarda en hacer un ítem y la secuencia de los ítems y la ruta crítica. Entonces, fíjense que este tema de la dimensión del tiempo es plata, porque sale de los valores que se tienen, ¿no es cierto?, en, este, eh, en las inversiones. Disculpen, ¿se me ha cortado a mí el audio o a todos? No, no, yo le he cortado un ratito que me están tocando el timbre. Un ratito, por favor. Ah, ya viene. Todo muy especial. Tienen inversiones y las inversiones tienen que ver con la ingeniería. Hemos visto la parte de la ingeniería, como en el proceso de un proyecto de inversión es la más importante para definir tiempo y costo, ¿sí? Por eso es que la dimensión del tiempo es importante. Un momentito, por favor. ¿No es cierto? El tema de la decisión de las inversiones y la decisión de financiamiento.
qué voy a invertir y cómo lo voy a financiar. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que haber una administración que haga una reducción de los costos y haga un control permanente de las inversiones para no desfasarse. Y no esperar al final decir, ah, caramba, me salió 20% más caro las inversiones. No, no puede suceder aquello. Tiene que hacer un control de los costos muy bien establecido. Y cuando hablamos del costo de capital, ¿no es cierto?, deben ser bien administrados con la meta que nos hemos propuesto. Si el pasivo representa un ejemplo, si el pasivo representa 40% y el costo, la extensión del préstamo es de 12% y el capital representa el 60% del rendimiento del mismo, es de 20% con un cálculo de costo de capital que daría. Esto lo vamos a ver en los ejemplos, pero acá hay una tabla, ¿no es cierto?, que hace comparación, ¿no es cierto?, 40%, ¿no es cierto?, individual y 12% de costo de capital. Pero si tengo más capital, ¿no es cierto?, y más diferencia de costo, ¿no es cierto?, el rendimiento va a ser diferente. Por lo tanto, hay que hacer análisis de sensibilidad de cuánto pongo de capital y cuánto me rinde y cuánto me presto. Entonces, cuando hagamos ejemplos, vamos a ver cómo sensibilizamos aquello para ver cuáles son la mejor alternativa. Y finalmente, para evaluar el método de medición, ¿no es cierto?, de los flujos efectivos del proyecto, está el valor actual neto, que lo vamos a ver enseguida, está la tasa interna de retorno, y también hay una tasa de rendimiento mínima aceptable. Estos son los parámetros que normalmente se utilizan para determinar la rentabilidad de un proyecto. De nuevo, son parámetros que en el futuro, a largo plazo, sobre todo en proyectos a largo plazo, obviamente no es fácil determinar los valores, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Las inversiones hoy lo podemos saber. Yo voy a hacer, ¿no es cierto?, unas inversiones y sé el proyecto de ingeniería y sé cuánto voy a gastar, pero no sé cuánto va a ingresar y en cuánto tiempo voy a vender, o cuánto tiempo voy a dar el servicio y cuánto me va a ingresar para equilibrar los ingresos con los egresos. Entonces vuelvo a decir, futurología no tanto, hay metodología de hacerlo, pero no puedo saber, como ya sucedió en este país, ¿no es cierto? Fines del año 90 hubo una crisis y había muchos proyectos de inversión en construcción y bueno, hubo una pequeña inflación. Se volvió a repetir cíclicamente el año 2008, 2006, 2008, y habían empresas, incluso profesionales, que se habían comprado un terreno, hicieron una casa, la vendieron, compraron otro terreno y así trabajaban. Y en esa época hubo muchas dificultades de empresas que vendiendo todo lo que tenían y no a buenos precios, no terminaban de pagar lo que debían en el banco. Pero esta es la metodología, no hay otra, ¿no es cierto? A no ser que sea alguien que tiene un buen olfato para los negocios y no necesita hacer esto. Y uno ve a gente que pone negocio y le va muy bien. Y no hizo un solo número, ¿no es cierto? Sino quizás análisis de mercado, ¿sí? Pero muy empírico, ¿no? Entonces, quien pone una tienda, a ver, para que tengan alguna relación, pregunto, ¿cuánto creen que más o menos cuesta el metro cuadrado de construcción? Hablemos de vivienda, para no entrar en edificio. ¿Cuánto creen que cuesta? No, $300.
Ya, ok, digamos 300, 180, $300. ¿Sí? Si yo digo, a ver, me voy a comprar un puestito ahí en el mall shopping, esto que están haciendo en la Avenida Brasil, que es enorme. ¿Cuánto tiene cada puesto? Cada puesto creo que tiene alrededor como de 25 metros cuadrados, porque creo que son de 3 por 4, más un mezzanine y algo más. Pongamos 25 metros cuadrados. ¿Cuántos son 25 metros cuadrados a $300? Saquen la cuenta. 75, 7.000. ¿Cuánto? 7.500. 7.500. Ya, $7.500 de costo, digamos, ¿no es cierto? Lo que costó la construcción. ¿Cuánto quieren ganar? ¿Quieren ganar el 100%? Ya, $15.000. ¿Cuánto creen que lo están vendiendo? Ni idea. Hay puestitos que están vendiendo en $80.000. ¡Puf! Sí, señor. Sí, vaya a averiguar. 80. Obviamente, no son los 25 metros cuadrados solamente. Obviamente está ahí incluido, ¿no es cierto?, el parqueo, las instalaciones, los sistemas de agua, de todo el complejo, digamos, ¿no es cierto? Las redes eléctricas de afuera, ¿no es cierto?, los sistemas contra incendios, pero eso es lo que está costando. Entonces, los lugares más caros de terreno que hay en Santa Cruz, ¿dónde están? En los mercados. En los mercados cuesta más caro un terreno que en Equipetrol, digamos. Entonces, si yo hago un ferretero, ¿no es cierto? Esos ferreteros tienen como inversión, ¿no es cierto?, de infraestructura, ¿no es cierto?, poca inversión, pero el rédito de alquilar esos locales es un rédito espectacular. Entonces, y ustedes creen que alguien que va y compra ahí paga $80.000, hace un estudio de mercado, sabe, ¿no es cierto? ¿Y quiénes van a comprar mucho? Los que compran ahí son los que ya tienen en otro lado, ¿no es cierto? Y saben lo que es el negocio. No pagan impuestos, pagan un simplificado, ¿no es cierto? Seguro que cualquiera de esos que tiene un puestito, ¿no es cierto?, tiene más capital que un ingeniero que trabaja de sol a sol y tiene 20 años de trabajo. Seguro que sí, el capital que tiene. Alguna vez yo me pongo a mirar, ¿no es cierto?, a decir, bueno, a ver, ¿qué vende este? Este vende jean. Y uno hace una mirada y empieza, bueno, hay tantos montones de jean. Aquí hay 1.000 jeans, ¿no es cierto? ¿Y cuántos son 1.000 jeans a $100, digamos? ¿No es cierto? Hay un capital de 100.000. O uno va y mira, ¿no es cierto?, a la ramada y dice, a ver, este señor, ¿cuántas heladeras hay? Hay unas ventas que tienen, no sé, grandísimas, ¿no es cierto? Y que habrá 100 heladeras, ¿no es cierto?, a $500. Bueno, son capitales espectaculares, pero espectaculares. Nadie hizo un estudio de mercado, nadie hizo, no, ahí están para vender, ¿no es cierto? Y además, régimen simplificado, pagan apenas impuestos, ¿sí? Y no dan factura, ¿no es cierto? Régimen simplificado no da factura. Entonces uno va y compra una heladera, no sé, $500, $600, $800, y los señores no van a pagar factura, ¿sí? Y por lo tanto, yo también no tengo factura para descargar. Y cuando hablamos factura para descargar, ¿entienden lo que es el IVA? Pregunto, ¿lo que es el impuesto del IVA? El 3%. No, el 3% es el ITEM. A ver, ¿qué es el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado. ¿Qué significa eso? Que si yo compro una madera
y me cuesta 100 y me dan factura, quiere decir que yo tengo un que se llama crédito fiscal de 100. Yo hago un valor agregado, le agrego valor. Y con esa madera, ¿no es cierto?, hago una mesa. Y esa mesa la vendo en 150. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando venda tengo que dar una factura. Cada mes yo tengo que pagar, ¿no es cierto?, impuesto sobre la diferencia entre las facturas que me dieron y las facturas que yo di. En este caso, a mí me dieron una factura de 100 y yo di una factura de 150. Por lo tanto, tengo que pagar impuestos sobre 50. Y si a mí no me dan la factura, yo tendré que pagar, ¿no es cierto?, el 13% sobre los 150, porque no tengo con qué descargar y demostrar que a mí me dieron factura. Ese es el IVA. Así es sencillo. Entonces, si yo compro sin factura, voy a tener, ¿no es cierto?, que no tengo respaldo, y cuando yo doy factura, al no tener respaldo, voy a tener que pagar el impuesto 13% de todo lo que yo di factura. Y el ITE, ¿no es cierto?, es impuesto a la transacción, el 3%. Ahora, si yo soy un empleado, de la universidad, y yo tengo un sueldo, ¿sí? Entonces yo tengo que presentar todos los meses a la universidad en unos formularios, con unos 400, 600, unos formularios de impuestos internos, ¿sí?, con la factura que me dieron. Y en función a las facturas que me dieron y mi sueldo, menos un salario básico, menos algo, pero entre lo que a mí me pagaron y lo que yo puse en factura, sobre eso el empleador se encarga de hacerme el descuento y tiene que depositarlo a impuestos nacionales. Hay un control cruzado informático espectacular. Para mí es un terrorismo de Estado lo que está haciendo el gobierno con los impuestos, ¿sí? No perdona nada. Y si yo tengo que presentar el 17 de cada mes el impuesto y me paso al 18, por más que tenga que pagar 3 pesos de interno, me cobran una multa, a veces 300, 600 pesos, por atrasarme un día. No puedo atrasarme un día. Pero el día de mañana ustedes van a hacer, a ver, ¿y qué es lo que yo descargo y llevo facturas a la universidad? Todo lo que yo comí, no tengo, supóngase, no tengo un NIT, con mi carnet de identidad. Entonces mi NIT es mi carnet de identidad. ¿Y qué descargo? Todo lo que gasto, ¿no es cierto? Comida, gasolina, compras, remedios, todo lo que yo gasto lo puedo descargar. Sin embargo, si ustedes son unos ingenieros, consultores que hacen trabajo, solamente le permiten descargar lo relacionado con trabajo. Es decir, tinta, papel, cambiar la impresora de vez en cuando, y más nada. Y más nada. O sea, los más embromados en pago de impuestos, ¿no es cierto?, somos los consultores. Porque yo no puedo llevar factura de comida, no puedo llevar factura de gasolina, no puedo llevar factura. Gasolina capaz, pero hasta por ahí nomás tampoco puedo llevar una factura, ¿no es cierto?, que compré 10.000 bolivianos en gasolina, pues no me la van a creer y me la van a rechazar. Pero, si yo soy un consultor además, ¿no es cierto?, a fin de año, cuando se hace el cierre, hay que pagar otro impuesto que es sobre las utilidades, se le llama el IVE. Entonces, yo tengo que demostrar cuánto me ingresó y cuánto, ¿no es cierto?, descargué. Y como no tengo que descargar, parecería
porque obviamente tengo gastos, ¿no es cierto? Yo vivo de eso, digamos. Sí, como de eso, pero no puedo descargar como consultor comida, ropa, nada. Entonces se presume que todo es la diferencia de utilidad. Y ese impuesto, ¿saben cuánto es? El 25% de las utilidades. Entonces, si uno cuando presenta una propuesta no tiene todas esas cosas, ¿no es cierto? Y no prevé, le va a llegar fin de año y tiene que declarar los impuestos y se va a encontrar que tiene que pagar un montón de plata, que además no la tiene. Entonces, este tema de los impuestos no es sencillo. Cuidado, de mañana cuando ustedes empiecen a trabajar, van a trabajar seguramente en una empresa, una institución pública y van a llevar todas sus facturitas, no hay problema. Pero el día que trabajen independiente, ahí va a estar el problema. Pero bueno, ingeniero, ¿y esto en sí, algún punto de la materia lo vemos o la vida nos lo enseña? a porrazo le va a enseñar la vida. A porrazo. Yo no sé si estará en alguna materia, pero debería, yo no lo he visto acá en el programa de económica, pero es un buen punto como más o menos puedes ponerlo, digamos. Y muchas empresas constructoras tienen problemas, ¿no es cierto? Tienen problemas porque no se entiende bien el tema. El tema de impuestos es bien complicado. Según impuestos nacionales, uno de los sectores que más evade impuestos es la construcción. Entonces está haciendo el todo por el todo de cómo controlar a la empresa constructora. Entonces el 2018, fin del 2018, sale una resolución de impuestos que le dice a las empresas constructoras, usted me va a presentar todos los meses qué es lo que le ingresa y qué es lo que gasta. En cada obra, ¿eh? Análisis de precio unitario, cuánto gastó. ¿Por qué? Porque según el gobierno, ¿no es cierto? Hay mucha evasión y hay mucho también blanqueo de capital, ¿no es cierto? Lavado de dinero a través de la construcción. Y por lo tanto, lo tiene que controlar. Yo participé en esas reuniones con impuestos nacionales como representante de la Cámara de la Construcción de aquí de Santa Cruz y de la Asociación de Ingenieros. Fueron unas discusiones, hemos estado discutiendo 2 años el tema. 2 años con gente que no tiene la más peregrina idea de lo que es una obra, digamos, en cuanto a rendimientos, gastos, costos. Todos eran licenciados. Cuando yo dije, bueno, yo quiero discutir con los técnicos, y esos técnicos, ¿no es cierto?, de construcción no saben nada. No saben los problemas que hay en la construcción. Pero sacaron una resolución, y que yo digo una resolución terrible para el sector control. Negociamos 2 años. Pero al final quedó mucho más sencillo, ¿no es cierto? Cuando se inicia una obra se presenta información y pero además impuestos nacionales puede ir el momento que quiera revisar hasta el último papel. Y hoy ha salido una ley hace algún tiempo que hoy por hoy, ¿no es cierto?, yo no puedo buscar un solo papel por el resto de mi vida. Después de 20 años puede venir impuestos internos y decir, a ver, la obra de hace 20 años, que demuéstrame toda su contabilidad. Yo tengo que tener respaldo legal, tengo que tener la factura, tengo que tener absolutamente todo. Y si no lo tengo, me van a cobrar unas multas terribles, ¿no es cierto? Terribles. Por eso es que se le llama terrorismo de Estado, porque cuando hay un gobierno que quiere molestar a alguien, ¿no es cierto?, agarra a su empresa y dice, llegó impuestos internos, y le revisan hasta el último. Y si usted no tiene un papelito, ¿no es cierto?, si usted no tiene un papelito, las multas son increíbles. Algo más, si a usted le dan una factura, llamémosla trucha, una factura falsa, no lo persiguen al que le dio la factura falsa, lo persiguen a usted. Usted es responsable de saber si una factura es buena o mala.
¿cómo yo sé que es una factura buena? Mala, digamos, ¿no es cierto? Bueno, hay formas y formas, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene una empresa, quiere hacer toda la parte, olvídese, contrátase un buen contador. Contrátense un buen contador. Una empresa hoy día sin un buen contador no funciona. Porque hay contadores que por $100 le llevan la contabilidad. Listo, ¿no es cierto? Y también se han dado casos que empresas o instituciones que le confiaron a un contador para que le lleve su contabilidad y pague los impuestos y pasaron años y el señor nunca pagó los impuestos. Eso le pasó a un colegio grandecito de acá, que había un licenciado que le hacía todos los trámites de impuestos y pagaba los impuestos. Bueno, no pagaba los impuestos. Sí. Y la multa después de tiempo. Y si cae una multa y el error se cometió hace 5 años, le van a cobrar multa con intereses, con actualización del dinero, ¿no es cierto?, de hace 5 años. Pero ¿y por qué no me avisaron? No, pues impuestos nacionales tiene por ley, ¿no es cierto?, la potestad de investigar cualquier tema, ¿no es cierto?, referido a impuestos en una empresa. Entonces, ¿qué hace la empresa? Dice, alto, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde están los respaldos? Y vienen los de impuestos nacionales y se quedan a veces 10 días, un mes dentro de la empresa revisando los papeles. Uno por uno. Cuidado con ese tema. Cuidado con ese tema. Pero bueno, es un tema, pero es buen dato el que dice, vamos a revisarla, ya que estamos empezando a hacer los nuevos programas de toda la carrera, hay que ver dónde está eso, ¿no? Teóricamente debería estar acá, sí, diga. Eso es lo que hablaba, por ejemplo, de la factura, eso es ya mucha estafa de parte del gobierno, ¿no? Porque como usted hablaba, por ejemplo, de los docentes, de 6.000 bolivianos, supongamos que ande un docente, o sea, tiene que pagar, creo, como 800 bolivianos sale por mes. Y si usted eso no lo respalda, como se dice, más si es docente, que tiene que ser, si usted compra escritorio, tinta, regla impresora, porque ahora, antes creo que sí se podía y lo recibían las tarjetas de crédito, ¿no ves? Que servían como factura, pero creo que ahora ya ni eso más, digamos. Y por eso es que a base de eso ya salió de que hay algunos que compran factura incluso, porque preferir, pues así gastan menos, ¿no? En vez de dárselo al gobierno o que sea donarlo. Sí, pero compra factura y no sabe qué factura le están dando. En realidad, si soy empleado de la universidad, puedo descargar todo. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo me compro una movilidad? Voy a tener un crédito fiscal espectacular, ¿no es cierto? Me compro una movilidad. Yo hace 6 años, 7 años compré una movilidad. Y obviamente, no sé, creo que me costó 28.000, pero compré a crédito. Entonces hace uno todo un trámite ante quien le vendió el vehículo, facturas, todo, y presenta todo el respaldo. Y por lo tanto, si yo gasté $28.000, ¿no es cierto?, tengo un crédito fiscal que creo que hasta ahorita me dura, o por lo menos hasta el año pasado me ha durado, que yo no he tenido que presentar prácticamente facturas porque tengo un crédito fiscal espectacular. Entonces, soy empleado, me sirve cualquier tipo de factura. El problema es si soy empresa. ¿Y qué tipo de empresa? Yo no puedo poner en mi empresa facturas, ¿no es cierto? Si yo me dedico a la construcción, yo no puedo poner facturas, pues, como empresa de compra de ropa, ¿no es cierto? Entonces depende del rubro. Por eso cuando uno hace su constitución, hay que pensar muy bien a qué la va a dedicar. Yo he armado una empresa recién, todavía no salió los papeles, porque yo tengo una empresa, pero tenía que hacerlo como persona. Y me exigieron que tenga una empresa. Micrófono, por favor. Aló, micrófono.
Mario, ahora, no. Bueno, ok. Entonces yo estoy armando una nueva empresa, ¿sí? Pero ¿de qué es la empresa esa? ¿Es constructora? ¿Es consultora? En realidad puedo abrir una empresa que se dedique a la construcción y a la supervisión y la aplicaré cuando quiera a la construcción y a la supervisión. Pero es muy amplia, es media página del documento de constitución, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo importar, no puedo importar, puedo vender, no puedo comprar. En el tema de la construcción, en el tema de consultoría, entonces hay que ser muy, muy cauto en el alcance de la empresa para que después me acepten, ¿no es cierto? Por ejemplo, le he puesto también capacitación, porque yo doy cursos, ¿no es cierto? Entonces, pero le he puesto capacitación tecnológica. Porque si yo pongo capacitación, ya no, ¿y dónde está pues su registro de que usted tiene una academia, ¿no es cierto? Y tiene que tener una resolución ministerial del Ministerio de Educación para dar curso. Capacitación tecnológica. Entonces, dentro de lo que yo hago, yo puedo decir, ya, voy a hacer una capacitación tecnológica de la aplicación de un software, ¿no es cierto?, para cálculo de precio unitario. Entonces, he puesto capacitación. Entonces, ¿por qué? Porque inmediatamente impuesto va a ver, ¿no es cierto?, en qué gasto, ¿no es cierto?, y cuál es mi giro, se llama el giro de la empresa a que me voy a dedicar. ¿Eh? Muy bien, sigamos. Bueno, hasta aquí este documento lo tiene. Y vamos a entrar ahora a el segundo capítulo. ¿Dónde estamos? En el segundo capítulo, la unidad 1. Vamos a ver qué nos dice la unidad 2. ¿Qué dice la unidad 2? Conceptos fundamentales de la ingeniería económica. El objetivo es el estudiante a la conclusión de la unidad estará capacitado. ¿Para qué? Para interpretar y aplicar conceptos de interés simple e interés compuesto. El tema de la temporalidad, del flujo de efectivo, capital, gasto y costo. O sea, todo lo que hemos hablado antes que interviene, eso tenemos que saber no solamente qué es, sino interpretarlo. Y la fórmula para calcular, vamos a entrar ya a fórmula de cálculo. Interpretar y aplicar conceptos del valor del dinero en el tiempo. Diagrama de flujo de caja. Periodo de capitalización de forma manual o mediante funciones o computador. Solución de problemas de tasa nominal, tasa efectiva y tasa equivalente. Esas son las tasas de interés que son diferentes, o sea, hay varios tipos de tasas de interés. Determinar los factores de interés compuesto de flujo de caja. O sea, interés simple e interés compuesto. ¿Sí? Con capitalización en cada caso. Y determinar definir el término de costo de oportunidad de inversión. O sea, es bueno invertir ahora, más adelante. ¿Y qué significa si yo invierto hoy o más adelante? O sea, o en una de esas, ¿no es cierto? El fierro se bajó y yo estoy bueno, el costo de oportunidad en una inversión será, yo voy a comprar fierro ahora y lo voy a guardar. Bueno, hay muchos factores que intervienen en el costo de oportunidad. ¿Cuál es el contenido de este capítulo? Concepto de flujo efectivo, los tipos de tasas de interés, el tema del presente y el futuro, que hemos hablado bastante ya de esto que va a pasar en el futuro, unas series de relación entre el presente y el futuro, cómo relaciono el presente y el futuro en base a algún tipo de serie, ¿sí? Costo, oportunidad de inversión y vamos a ver problemas.
Y aquí ya vamos a plantear, ¿no es cierto?, en los grupos que han armado, ¿no es cierto?, vamos a plantear el proyectito que va a hacer cada uno, o por grupo. Vamos adelante. El concepto económico del flujo efectivo. ¿Qué es el flujo efectivo? Es plata en el tiempo. Se llama, viene del cash flow en inglés, ¿no es cierto? Y hay que definir cuál es la variación de lo que entra en recursos y lo que sale en recursos en un periodo determinado. En los proyectos de inversión, por eso les mostré las tablas de los proyectos de inversión, qué es lo que hay que hacer para mostrar que todo está en función del tiempo, en el periodo que defino del proyecto. Ya sea un proyecto de 1 año, de 10 años, de 20 años, 30 años. Si es un proyecto corto, normalmente uno lo define en meses, digamos, ¿sí? El flujo efectivo, obviamente, permite realizar previsiones. ¿Qué quiere decir? Que me va a permitir, ¿no es cierto?, decir cuándo tengo que gastar qué cosa, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tomo decisiones y tengo que hacer el control de los ingresos para mejorar la rentabilidad. Siempre cuidar, ¿no es cierto?, los egresos y maximizar los ingresos, ¿sí? Muestra el efectivo utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Operación es cuando el negocio está funcionando. Para operarlo, yo necesito operarlo. Cuando hago la inversión, estoy construyendo, ¿no es cierto?, el control de la financiación, que son los recursos que yo me presto, ¿no es cierto?, y ver cuándo me los presto. Hay proyectos que son de largo plazo, y para que si voy a hacer una inversión de, qué sé yo, de 5 millones, y me voy a prestar el banco 3 millones, sería loco ir a prestarse los 3 millones al principio, ¿no es cierto? Y el banco me va a dar los 3 millones, pero yo por buen tiempo voy a tener la plata dormida, estoy perdiendo intereses, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay formas de hacer la negociación con el banco, que el banco me dé una línea de crédito, pero que yo pueda ir sacando, supóngase, con la planilla mensual de avance de obra, y solamente vaya pagando intereses sobre cada parte del financiamiento que me doy. Es como si fueran varios créditos en distintas épocas. Por supuesto, así no voy a tener que pagar intereses falsos, ¿no es cierto? El flujo efectivo da la información, ¿no es cierto?, para que permanentemente tengamos el control de los recursos y el estado de flujo realmente efectivo. Hay unos principios fundamentales para administrar el efectivo, o sea, cómo administro los recursos, ¿sí? Hay que tener en cuenta incrementar las entradas de efectivo a través del incremento de volumen o venta o de su precio. Obviamente, si yo tengo un negocio, cualquiera que sea ello, aunque sea el negocio que yo he hecho de construir viviendas y alquilarlo, ¿sí?, a través del incremento de volumen de venta. ¿Recuerdan cuando le mostré el ejercicio ese de los terrenos? Que yo decía, bueno, no me da, tengo que vender más. En el primer año tengo que vender más y ya después me puedo relajar, pero hemos hecho un modelo matemático ahí para decir, no alcanza la tasa interna de retorno, no da, ¿no es cierto? No es rentable si yo no vendo. Por lo tanto, una forma de incrementar la entrada del efectivo es vender. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el otro es intentar que las entradas se realicen en forma rápida, vendiendo al contado, pedir anticipos, reducir los plazos de crédito. Entonces aquí este es un tema muy interesante de marketing, ¿no es cierto?,
ya, a ver, pagame 2 alquileres juntos y yo te voy a hacer una rebaja. O hacer promociones 2 por 1 en otro tipo de negocio, ¿cierto? Lo más rápido posible hay que vender, vender y vender y vender. Hoy el tema del marketing digital que está en su auge, ¿no es cierto?, ha permitido, ¿no es cierto?, que el tema de venta se incremente bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en las redes sociales. Yo estoy empezando a hacer mi página web de mi empresa, pero de esta nueva empresa. Pero la gente muchas veces no visita las páginas, ¿no es cierto? Redes sociales, que después se conecte con la página es otra cosa. Pero el marketing está en las redes sociales. Pero si yo pongo algo en las redes sociales, ¿cuánta gente lo ve? Entonces hay formas de marketing digital que yo pago, se puede pagar para que salga, ¿no es cierto?, a más contacto. Yo pago para que salga cuando yo pongo algo y busco en Google, ¿no es cierto?, algo, los que están primero en la lista, casi seguro que han pagado. Y uno paga un cierto valor de dinero para que su anuncio, incluso de su página web, está al principio, porque dice, ¿no es cierto?, usted entra y dice, 1.200.000, ¿cómo decir?, lugares encontrados. Y no voy a pasar a ver el 1 millón. Normalmente uno ve los que están primero, pero para eso se paga, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, páginas web, redes sociales, es el marketing digital. Por eso hay tanto curso de marketing digital, ¿no es cierto? Porque uno tiene que invertir mucho, mucho, mucho en marketing. No es suficiente saber, es necesario que la gente sepa quién es uno y qué es lo que sabe, ¿sí? Obviamente con muchos años de experiencia, uno se hace de un hombre, ¿sí? Por eso, por ejemplo, dar clases para mí me apasiona, me gusta, me pagan un sueldo por eso, pero además es una inversión, ¿no es cierto? El día de mañana, ¿cuántos alumnos he tenido yo? Yo prácticamente desde que empecé la docencia de auxiliar ya cumplo los 50 años, ¿no es cierto? En la René Moreno estoy 44 años. Entonces, hay un prestigio y es una inversión dar clases. ¿Por qué? Porque uno conoce, ¿no? ¿Con cuántos alumnos ya yo he trabajado? ¿No es cierto? ¿Cuántos alumnos que son profesionales me han dado trabajo? Y gracias a que haber estado en la universidad, pero haber demostrado también, ¿no es cierto?, capacidad, cumplimiento, docencia, porque uno puede estar también 40 años y es un desastre el profesor. Seguro que no lo van a buscar, ¿sí? Entonces, es una inversión. Por ejemplo, estar en las instituciones, ¿no es cierto? Yo trabajo en la alcaldía, yo trabajo en la gobernación y, y estoy metido en la sociedad de ingenieros, digamos, ¿no es cierto? Soy asesor técnico hace años. No me interesa ser director, no me interesa. Yo estoy asesor, soy representante de la sociedad de ingenieros en el Código de Urbanismo y Obra hace 20 años, digamos. Y esas son relaciones, esa inversión, porque ahí uno muestra, sabe, y ese es marketing, ¿sí? Entonces, hay profesionales que son genios, excelentes, pero la gente no sabe quién es, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene que presentar una propuesta, dice, a ver, ¿quién es especialista en carretera? Ah, fulano de tal, pues lo conoce. ¿Quién es especialista? A ver, ¿quién me hace la topografía? Ah, hay una empresa que hace topografía. ¿Por qué? Porque se muestran, porque tienen un buen marketing. Entonces, yo le voy a dar 2 consejos, ¿sí?
métanse en instituciones, si pueden ser docentes, métanse en docentes. Y otro gran consejo, siempre, siempre, siempre traten de hacer más de lo que le piden. Ingeniero, hay que hacer este trabajo, ya, ok. Pero mire, hice esto más, ¿no es cierto? Porque esto va a ayudar a hacer esto. Entonces, yo tengo, si algún día podemos charlar, un montón de anécdotas, de haber hecho un poquito más de lo que me han pedido y eso me ha servido, ¿no es cierto?, para que después me busquen. ¿Sí? Entonces, y cuando puedan, siempre traten de trabajar, ¿no es cierto?, con un viejito al lado. Les va a enseñar, no que hoy, ¿no es cierto?, vienen cambios de gobierno, ¿sí? Y lo he visto en muchas oficinas, y sacan a todos los que están, y meten gente, las nuevas generaciones, y están ahí adentro y no saben muchas cosas, y no hay quien les enseñe. En la época de la Corporación de Desarrollo, el mayor anhelo es entrar a la Corporación de Desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí había gente de muchos años que a uno le enseñaba, uno recién recibido, ¿no es cierto? Y la experiencia de la gente antigua es impresionante. Hoy usted va a algunos lugares y no ve gente al lado, con experiencia al lado del joven, ¿sí? Al lado del joven. Yo que recién tuve el problema de este médico, a mí me impresionó la cantidad de médicos, de enfermeras, jovencitos, la mayoría jovencitos. ¿Y quién me salvó a mí? Pero a mí me han salvado ya en el pozo. Mi médico de cabecera, ¿no es cierto? Que un médico que tiene una experiencia espectacular, ¿no es cierto? Ya una persona de casi 70 años, él me salvó. El médico de la clínica quería operarme enseguida. Entonces, consejo, siempre métanse, ¿no es cierto?, en instituciones, en empresas, y cuando estén en una empresa, por eso yo digo que las prácticas preprofesionales, las pasantías son importantísimas. Yo preferiría que pierdan un semestre, no pierdan, ganen, dejar de estudiar un semestre y meterse a hacer prácticas, ¿no es cierto? Eso le va a dar un apoyo impresionante. Yo a mis hijos los he metido a trabajar a empresas de su rubro, ¿no es cierto?, en colegio, en el último año de colegio, para que trabajen de lo que sea, ¿no es cierto? Vacaciones, muchachos, no quiero estar todo el día aquí, que estén de arriba abajo a trabajar. A uno lo puse de ayudante mecánico, de mi mecánico. Al otro lo puse de ayudante del que me arreglaba las computadoras. Hoy es ingeniero electrónico, ¿sí? Al otro, al primero también después lo metí a una empresa constructora, ¿no es cierto? Llegó a ser gerente, recién recibido, ¿no es cierto? No tenía 24 años, 23 años, era gerente comercial de la empresa, una empresa constructora de las más grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento que va adquiriendo en la universidad, ¿no es cierto?, lo va viendo, lo va aplicando. Entonces, si pueden meterse a hacer práctica, va a ser obligatorio, en el nuevo pensum va a ser obligatorio las prácticas, la estamos poniendo obligatoria. Yo ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasantes que están en obra conmigo, digamos, ¿sí? Aunque sea mediodía. Hay otros que han terminado, ¿no es cierto?, y ya lo estoy contratando, ¿no es cierto? Necesito 4, ya he contratado a 2 o 3. Recién recibí, de los que están por dar incluso su defensa la próxima semana. De esos he contratado. Obviamente busco lo mejor. Así que, joven, consejo nada más. Bueno, sí, sigamos. Entonces decíamos, vender lo antes posible, disminuir la salida de efectivo, ¿sí?
descuentos a proveedores. En la construcción es muy común esto. Oye, ya dame, te voy a comprar a vos, pero te voy a pagar, ¿no es cierto?, en 30, 60 días. Trabajo muchas veces con crédito del proveedor, ¿no es cierto? Y obviamente reducir las ineficiencias. Retrasar, esto es típico de los contadores. Retrasar la salida del dinero, ¿sí? Alargar los plazos a los profesores. Entonces, el contador a veces tiene plata y dice, no, ven a hacer la próxima semana. Y ya ganó una semana, ¿no es cierto?, de retrasar salida del dinero. Típico es, ¿no es cierto? Entonces, está aplicando esto, algunos de estos criterios. Tipo de flujo de efectivo, ¿sí? Bueno, este es más larguito, no nos va a dar, no quisiera. Esto está en función de la fuente, siempre trato de, todos estos temas yo veo 3, 4, 5, 10 documentos de internet y voy pegando lo que me parece que va a ser más simple para ustedes. Pero siempre trato de poner la fuente, ¿sí? Y esto es larguito, ¿sí? Más bien el documento se lo voy a pasar para que puedan ir viendo para la próxima clase. Todo lo que es los conceptos básicos de tipos de tasa de interés y después interés simple y compuesto y las fórmulas matemáticas que son demasiado simples para los ingenieros, ¿no es cierto? Pero ustedes les ponen a un abogado una formulita de esta que está elevada a una potencia y la va a pensar dos veces de qué se trata. Pero para nosotros las fórmulas utilizadas en la evaluación económica financiera son demasiado simples. Hay algunas cosas complicadas de ecuaciones, ¿no es cierto?, que se tienen que resolver de una manera por iteración, ¿no es cierto?, repetitiva, pero igual lo entendemos, ¿no es cierto? Entonces un economista que habla de esto tiene una base matemática interesante, pero el ingeniero la puede entender. Y como nos quedan 3 minutos, ¿no es cierto?, 5 minutos, les voy a contar una anécdota. Se hizo una tesis en la UPSA, yo era docente en la UPSA, de la materia gerencia de la construcción, donde entraba este tema de, bueno, ahí había supervisión, fiscalización y había el tema de proyectos de inversión. Entonces, tenían el programa de proyecto de inversión. Y un alumno quiso hacer un proyecto de inversión de hacer una recicladora de asfalto, si era rentable para el municipio, ¿no es cierto? O para una empresa comprarse una recicladora de asfalto, ¿no es cierto? Una máquina que va andando por un asfalto viejo, lo va cortando, lo mete en una tolva atrás, le mete asfalto nuevo, lo mezcla y va saliendo asfalto nuevo. O sea, es una recicladora. Hay recicladoras que cortan incluso las losetas, ¿no es cierto? Y por atrás le está poniendo el pavimento sobre lo que fresa un pedazo de la loseta. Esa era la tesis. Y toda la parte económica financiera la propuso hacer con un alumno, una alumna de Economía y Finanzas. Y se lo aceptaron. O sea que eran de 2 carreras que hacían la misma tesis. Por lo tanto, el tribunal, en vez de hacer 4, éramos 8, digamos, ¿no es cierto? Entre 8 tribunales más los profesores. Yo era tutor del alumno. Y el presidente de la mesa era el de Economía y Finanzas. Y dice el presidente de la mesa, bueno, esto es un tema atípico, son 2 carreras, un mismo trabajo. A los tribunales se les pide que solamente hagan preguntas de su profesión, ¿no es cierto? Y en otras palabras, yo no podía hacerle preguntas a la alumna, ¿no es cierto?, sobre este tema económico-financiero. Ahí en plena sala yo dije que en ingeniería civil teníamos una materia,
¿no es cierto?, en los cuales veíamos esto. Y el presidente dijo, ustedes tienen una materia, un pedazo de una materia, y nosotros tenemos 8 materias donde vemos todo esto. Por lo tanto, ustedes apenas tienen idea. Bueno, empezó la tesis y llegó un momento que estaba exponiendo la alumna. Hizo una confusión entre Tir y Van, pero garrafal. Y yo no le podía hacer preguntas. Entonces, cuando me tocó hacer preguntas a mi alumno de ingeniería civil, hice una pregunta media cruzada, ¿no es cierto? Y le hice alguna seña como para que me conteste, ¿no es cierto?, la parte económica financiera, y salió bien. Y ya cuando íbamos a poner la nota, le dije, bueno, media materia pudo más que 8 materias, pero no es problema que sea superior lo que yo doy, sino obviamente un tema de la alumna que se confundió. Pero eso nos muestra, ¿no es cierto?, que los ingenieros civiles tenemos una capacidad muy interesante para entender esto, que no es difícil, y para hacer cosas que a veces los financistas, ¿no es cierto?, que no se han metido muy profundo, sobre todo en las aplicaciones informáticas, ¿no es cierto? Como yo soy medio loco por la informática, entiendo muy bien y he desarrollado programas de esto muy interesantes. Entonces, la matemática es simple, así no se preocupe. Lo que no es simple es el tema de estudio de mercado y lo que yo llamo, entre comillas, futurología, que es lo que va a pasar después, que tiene que ver más con el entorno, economía de mercado, incluso hoy por hoy hacer un proyecto de inversión con una guerra de por medio, ¿no es cierto?, de Rusia y Croacia, no es fácil. Puede llegar el momento, ¿no es cierto?, que el fierro se dispare, ¿no es cierto?, y las inversiones crezcan. O el asfalto, ¿no es cierto? Ustedes saben que se está peleando en esa guerra por temas de monopolio de los hidrocarburos, ¿no es cierto? O el día de mañana sale realmente el auto eléctrico mucho más barato y la economía en los hidrocarburos se cae. Entonces, el entorno, incluso mundial, tiene que ver con un proyecto de lo que en el futuro. ¿Okay? Eso es, le voy a pasar este documento para que vayan viendo. En la próxima clase lo desarrollamos y ya vamos a entrar a algo que les gusta a ustedes, hacer números, pues, ¿no es cierto? Hacer fórmulas, hacer números, con lo cual van a entender mejor lo que es la evaluación de proyectos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Lean, jóvenes, quiero preguntas, lean, quiero preguntas. No lo dejen para último momento.